Capítulo 1. El murmullo del infinito. Hay un susurro que viaja a través del tiempo. No se oye con los oídos, sino con el alma. No se ve con los ojos, sino con esa parte de ti que ha existido desde mucho antes de que supieras pronunciar tu propio nombre. Ese susurro dice que tú no eres un accidente. Que no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para recordar. Recordar que dentro de ti arde una chispa tan antigua como el universo. Una energía que no se apaga, aunque tu esperanza tiemble. Una fuerza que no se mide con músculo ni dinero, sino con intención, claridad y una convicción tan profunda que el mundo debe inclinarse ante ella. Porque tú no eres carne caminando por azar. Eres conciencia. Eres voluntad. Eres el resultado de millones de generaciones que se negaron a rendirse, cuyas cicatrices tejieron el código de tu existencia. Eres el suspiro de Edison en la oscuridad antes de que la bombilla encendiera. Eres la lágrima de Lincoln frente a la pérdida, antes de que su voz levantara una nación dividida. Eres el puño cerrado de Disney cuando le dijeron que no tenía imaginación suficiente. Y aún así, sigues dudando. Dudas porque te han enseñado que la realidad es una cárcel de causa y efecto. Que lo que fue, dicta lo que será. Que lo que tienes, limita lo que puedes crear. Pero, ¿y si te dijera que eso es una mentira? ¿Y si la física, la verdadera física, no la que repiten en voz baja en las escuelas, sino la que susurra entre partículas y galaxias, lleva siglos gritando una verdad que la mayoría teme aceptar? Tú estás entrelazado con todo. Con cada mente que sueña. Con cada corazón que late. Con cada posibilidad que aún no se atreve a nacer. Y cuando entiendas eso, cuando no solo lo comprendas, sino lo sientas, entonces el universo ya no será un misterio. Será un espejo. Porque el entrelazamiento cuántico no es una teoría. Es un llamado. Un recordatorio de que tú y el todo son la misma cosa. Que tus pensamientos no son inocentes. Que tu enfoque no es pasivo. Cada emoción que cultivas, cada creencia que repites, cada decisión que haces, lanza ondas más allá del tiempo. Cambia el tejido mismo de lo real. Cuando los científicos observaron dos partículas separadas por años luz influenciarse mutuamente en tiempo real, no descubrieron una anomalía, descubrieron la confirmación de lo que los sabios han dicho desde siempre. Que todo está unido. Que no hay distancia entre tú y tus sueños, salvo la que tu mente permite. Que cada vez que eliges el coraje sobre el miedo, cada vez que actúas con propósito, no solo cambias tu vida, cambias la ecuación de todo. Pero aquí está la verdad incómoda, dominar este poder no es gratuito. No es fácil. No viene con afirmaciones vacías ni pensamientos mágicos. Requiere algo que no todos están dispuestos a entregar. Requiere que mueras. No físicamente. No con dolor. Sino que muera tu versión limitada. La que se conforma. La que dice es demasiado tarde. La que culpa a sus padres, al sistema, a la suerte. Esa versión de ti debe ser enterrada. Con compasión, sí. Pero con decisión. Porque no puedes traer lo infinito con las manos encadenadas al pasado. ¿Sabes por qué los grandes cambian el mundo? Porque están dispuestos a sacrificar la comodidad por significado. Porque están dispuestos a ser llamados locos por quienes ya han perdido su fuego. Porque en algún punto, se cansaron de fingir que eran menos de lo que sabían que podían ser. Carnegie no nació poderoso. Era un niño pobre, trabajando en fábricas con 12 años. Pero tenía visión. Tenía determinación. No veía límites, veía escaleras. Ford fue rechazado. Criticado. Llamado soñador por querer poner un motor en cada hogar. Pero no necesitaba aprobación, necesitaba foco. Mandela pasó décadas en prisión, pero su mente jamás estuvo encerrada. Porque entendía que la libertad no comienza en las rejas, sino en la conciencia. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Hasta que el miedo se disuelva solo. Hasta que la suerte toque tu puerta. Hasta que todo esté perfecto. Déjame decirte algo, ese momento no existe. La perfección no es el inicio. Es el resultado de actuar con imperfección. El momento ideal no llega, se construye. Y se construye desde dentro.
Hoy estás aquí, escuchando estas palabras no por coincidencia, sino porque hay una parte de ti que ya está lista. Una parte que recuerda. Que ha sentido en sueños lo que es vivir con el alma despierta. Que ha experimentado, aunque por segundos, el vértigo de ser ilimitado. Y esa parte está cansada de esperar. Cansada de promesas rotas. De motivaciones momentáneas. De metas vacías que suenan bien pero no resuenan con tu espíritu. Esa parte ya no quiere más teorías. Quiere alquimia. Quiere transformación. Quiere una vida donde cada día sea un acto de creación consciente. Porque eso es el poder oculto. No se trata de mover objetos con la mente. Se trata de mover tu realidad con intención. De hackear el sistema desde adentro. De entender que tú eres el código. Que cada palabra que te dices es una orden al universo. Que cada imagen que visualizas es una arquitectura energética. Que cada emoción sostenida es un canal de manifestación. La mayoría vive como espectadores. Tú estás llamado a ser arquitecto. Y no será fácil. Tendrás que enfrentarte a ti mismo. Tendrás que soltar. Tendrás que caer. Pero cada caída será una iniciación. Cada silencio, una ceremonia. Cada lágrima, un nuevo lenguaje que la vida utiliza para recordarte que estás despierto. Te dirán que estás loco. Que estás soñando demasiado alto. Que deberías bajar la voz, reducir tus ambiciones, encajar. Pero cuando empieces a vibrar con claridad, verás que no estás solo. Que hay otros como tú. Guerreros silenciosos. Almas despiertas. Soñadores indomables. Y juntos, sin gritar, sin imponer, reescribirán la historia. Porque esta historia es tuya. No te la contaron. No la heredaste. No es un guión preescrito. Es un lienzo, y tú eres el pincel. Cada acción tuya altera el cosmos. Cada segundo de duda es una puerta cerrándose. Cada segundo de fe es una galaxia expandiéndose. Así que respira profundo. Mira tu reflejo no en el espejo, sino en el silencio entre pensamientos. Ahí estás. Ahí siempre has estado. Eres el entrelazamiento. Eres la fuente. Y has venido no a recordar teorías, sino a recordar quién eres. Y este es solo el comienzo. Capítulo 2. La mente como territorio sagrado. Hay un territorio que, si lo exploras a fondo, te da acceso a más riqueza, poder y claridad que cualquier fortuna acumulada, cualquier título académico, cualquier influencia social. Ese territorio no es el mundo externo, es tu mente. Y aunque todos nacemos con acceso a ella, muy pocos la reclaman. Porque no se trata solo de pensar, se trata de gobernar. De tomar las riendas del lugar donde se originan todas tus decisiones, tus emociones, tus hábitos, tus fracasos y tus futuras victorias. Tu mente no es un contenedor pasivo donde aterrizan pensamientos como hojas al viento. Es un campo de batalla. Un trono. Una fragua donde lo invisible se transforma en forma. Y lo que permites que entre allí, lo que dejas que se repita, que crezca, que se instale como verdad, se convierte en tu destino. No porque lo diga un libro de autoayuda, sino porque así opera la mecánica de la realidad, tu atención le da vida a lo que enfocas. Y lo que enfocas, se expande. Durante años, las estructuras de poder han comprendido esto mejor que las masas. Por eso invierten millones en manipular imágenes, en diseñar narrativas, en infiltrar ideas sutiles en la cultura colectiva. Porque quien controla la mente, controla el cuerpo. Y quien controla el cuerpo, controla la acción. Y quien controla la acción, moldea el curso de la historia. Pero lo que nadie te dice es que tú también puedes hacerlo. No para dominar a otros, sino para liberarte. Para dejar de vivir como un reflejo de todo lo que te rodea y empezar a vivir como causa de lo que te sucede. Piensa en ello. Cada vez que repites mentalmente una historia de carencia, estás fortaleciendo los músculos neuronales de la limitación. Cada vez que crees que no eres suficiente, estás entrenando tu biología para sabotear tu expansión. Y el cerebro, siendo el sirviente más leal del universo, no cuestiona si eso te beneficia o te destruye. Simplemente ejecuta. Por eso los grandes visionarios, los constructores de imperios, los líderes que trascienden siglos, no solo tenían ideas poderosas. Tenían una mente blindada.
Un control absoluto sobre su diálogo interno. ¿Crees que Edison no dudó 1000 veces en sus noches solitarias? ¿Que Lincoln no sintió el peso del colapso emocional mientras un país sangraba desde adentro? ¿Que Frida Kahlo no escuchaba voces que le decían que su arte era locura, que su dolor era inútil, que su voz no importaba? Claro que sí. Pero la diferencia entre los que cambian el mundo y los que lo contemplan es que los primeros no negocian con la duda. La miran a los ojos, la reconocen, y luego actúan de todos modos. Porque no se identifican con sus pensamientos pasajeros. Se identifican con la conciencia que los observa. Y esa conciencia, esa chispa de eternidad que vive detrás de tus ojos, es inquebrantable. Cuando dominas la mente, no significa que nunca sientes miedo. Significa que sabes usar el miedo como brújula. Que cuando la ansiedad aparece, sabes que es un recordatorio de que estás en el borde de tu zona de confort, justo donde comienza la magia. Que cuando la crítica llega, ya no te destruye, porque entiendes que no están hablando de ti, sino desde su propia cárcel interna. Y eso es libertad. No la que viene de tener tiempo libre o dinero en la cuenta, sino la libertad verdadera, la de elegir lo que piensas, lo que crees, lo que proyectas. Porque eso sí está bajo tu control, aunque el mundo externo no lo esté. Y cuando haces de tu mente un lugar sagrado, cuando la limpias de parásitos mentales, de creencias heredadas, de juicios sin fundamento, lo que comienza a emerger es algo que ya estaba en ti, una inteligencia superior. Una voz antigua. Una presencia que no duda, que no compite, que no teme. Esa es tu esencia. No necesitas convertirte en alguien más. Necesitas desprogramarte. Necesitas, como decía Da Vinci, volver a aprender a ver. Y ver no con los ojos, sino con esa mirada que penetra lo obvio y encuentra patrones, posibilidades, conexiones ocultas. Tu mente es una antena. Sintoniza lo que emite. Y si siempre estás emitiendo culpa, inseguridad, impotencia, atraerás más de lo mismo. Pero si empiezas a emitir gratitud real, propósito claro, enfoque absoluto, lo que regresa es una vida construida con esas mismas frecuencias. Así lo entendió Tesla cuando hablaba de energía, frecuencia y vibración. No era poesía. Era física. Si entiendes la mente, entiendes el universo. Porque están hechas del mismo tejido, conciencia en movimiento. Entonces te pregunto, ¿en qué canal estás sintonizado? ¿Estás cultivando una narrativa que te eleva, que te reta, que te recuerda quién eres? ¿O sigues repitiendo las voces de quienes no tuvieron el coraje de soñar? Porque hay un punto donde ya no puedes culpar a nadie más. No a tus padres. No a tus heridas. No a la sociedad. Ese punto es el inicio de tu poder. Y ese punto es ahora. Capítulo 3. La creencia como arquitectura del destino. Todo lo que haces, todo lo que evitas, todo lo que permites y todo lo que niegas, se sostiene sobre una sola cosa, lo que crees que es verdad. No lo que es objetivamente cierto, sino lo que tu mente ha aceptado como real, incluso sin pruebas, incluso sin lógica, incluso sin intención consciente. Esa estructura invisible, tus creencias, es la arquitectura que sostiene tu destino. Y la mayoría de la gente jamás cuestiona quién puso los planos. Desde que naciste, comenzaste a absorber ideas como una esponja. Algunas eran útiles, el fuego quema, el agua moja, el lenguaje conecta. Pero muchas otras fueron instaladas sin tu permiso, sin tu análisis, sin defensa alguna. Te dijeron lo que podías ser y lo que no. Lo que era posible y lo que no. Lo que era para ti y lo que era demasiado grande, demasiado tarde, demasiado arriesgado. Y como no tenías filtros, aceptaste. No como teoría, sino como ley universal. Pero hay una verdad brutal que no te enseñan en la escuela ni en casa, y es esta: si no cuestionas tus creencias, vivirás toda tu vida dentro de una jaula diseñada por otras personas. Y esa jaula no tiene barrotes físicos, no tiene candados visibles, no hace ruido cuando la cierras. Es silenciosa, cómoda, incluso reconfortante a veces. Pero te limita igual que una celda. Porque cada vez que se te ocurre una idea audaz, una visión poderosa, un sueño que estira tu alma, la jaula te recuerda lo que deberías pensar, sentir y hacer. Y entonces te retraes, no porque no seas capaz, sino porque tu mente está programada para no ver la puerta.
Las creencias no son pensamientos pasajeros. Son estructuras energéticas profundamente arraigadas que condicionan lo que percibes, lo que decides, lo que esperas. Son filtros que distorsionan la realidad a favor de lo que ya conoces, aunque eso que conoces te esté destruyendo. Y ahí está la paradoja. Tu cerebro prefiere una verdad limitante familiar que una verdad liberadora desconocida. Por eso muchos siguen eligiendo la mediocridad, no porque la amen, sino porque les resulta cómoda. Porque han confundido la seguridad con la verdad. Pero llega un punto, y si estás aquí, es porque ya lo has sentido, en el que algo en ti se empieza a revelar. Una voz que ya no soporta las excusas, los no puedo, los si tan solo. Una fuerza que empieza a cuestionar, ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Quién se beneficia de que yo crea que no puedo? Y cuando esa pregunta se convierte en una obsesión, en una búsqueda seria, algo se rompe dentro, y se abre una grieta por donde entra la luz. Mira a tu alrededor. Todos los grandes logros de la humanidad empezaron cuando alguien desafió una creencia colectiva. Los hermanos Wright fueron ridiculizados por pensar que el hombre podía volar. ¿Qué sentido tenía luchar contra la gravedad? Era una locura. Pero ellos no estaban interesados en lo que la sociedad creía posible. Estaban enfocados en lo que ellos decidieron construir como nuevo posible. Gandhi no aceptó la creencia de que un imperio armado era invencible. Rosa Parks no aceptó la creencia de que el color de su piel dictaba su lugar. Steve Jobs no aceptó que la tecnología tenía que ser gris, aburrida y reservada para expertos. Cada uno de ellos tuvo que romper con siglos de condicionamiento mental antes de cambiar algo afuera. Porque siempre es así, el mundo externo cambia cuando el mundo interno se transforma. Y tú no eres diferente. No estás aquí para repetir la historia. Estás aquí para escribir una nueva. Pero para hacerlo, tendrás que destruir primero los mapas que otros dibujaron para ti. Tendrás que mirar al miedo a los ojos y decirle, ya no te necesito como maestro. Tendrás que permitir que ciertas ideas mueran, aunque las hayas cargado toda tu vida como verdades sagradas. Porque cada creencia tiene un precio. Y si no eliges tú lo que crees, alguien más lo hará, y tú pagarás el costo con tu libertad. La neurociencia moderna confirma lo que los sabios han dicho durante milenios, que tu cerebro no distingue entre lo que imaginas con convicción y lo que percibes con tus sentidos. Que tu fisiología reacciona a tu sistema de creencias. Que tu entorno no es un reflejo objetivo de la realidad, sino una proyección de tus convicciones internas. Eso no es metafísica abstracta. Es biología. Es psicología. Es física cuántica. Entonces, si sabes esto, si comprendes el poder devastador o liberador de tus creencias, ¿vas a seguir alimentando ideas que te encadenan? ¿O vas a convertirte en el arquitecto consciente de tu estructura interna? No basta con pensar positivo. Eso es una capa superficial que no alcanza a tocar las raíces. Tienes que escarbar. Tienes que enfrentarte al sistema de creencias que has heredado. Tienes que cuestionarlo todo. Y luego, desde esa tierra removida, sembrar nuevas verdades. No verdades copiadas, no frases motivacionales vacías, sino principios sólidos, experimentados, confirmados por tu propio viaje. Creer no es esperar que algo mágico ocurra. Creer es actuar desde una visión interna antes de que el mundo externo te dé permiso. Es mover el cuerpo como si ya fueras el guerrero, el artista, el líder, el visionario. Es decidir que tu futuro ya existe en un nivel más alto de conciencia, y que cada paso que das es un acto de sintonización. Porque el universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que realmente crees. Y si en lo más profundo de ti, sigues creyendo que no eres suficiente, que no lo mereces, que no estás listo, entonces todo tu talento, todo tu potencial, toda tu energía, quedará encerrada dentro de una prisión invisible. La buena noticia es esta. Toda creencia puede ser reemplazada. Toda jaula puede abrirse. Y si tienes el coraje de mirar dentro sin máscaras, sin excusas, sin anestesia, descubrirás que nunca fuiste débil. Simplemente fuiste entrenado para dudar de tu poder. Pero eso termina hoy. Capítulo 4. Claridad, el arte de ver en medio del caos. La claridad no es una luz que cae desde el cielo en momentos perfectos.
No es un rayo de inspiración reservado para los iluminados ni una fuerza mágica que aparece solo cuando todo está en calma. La claridad, la verdadera, nace muchas veces en medio del caos, entre ruinas mentales, en el ojo del huracán interno donde nada parece tener sentido. No se encuentra esperándola, se forja enfrentando lo que se ha evitado durante años. Porque no se trata simplemente de saber qué quieres, se trata de saber quién eres cuando todo se derrumba. Vivimos en una era donde la confusión se ha convertido en una forma de vida. Donde los estímulos compiten por tu atención cada segundo. Donde miles de voces, imágenes, expectativas y algoritmos intentan decirte que deberías pensar, sentir, desear, comprar, perseguir. Y si no eres brutalmente consciente, esa marea te arrastra. No hacia un lugar oscuro necesariamente, sino hacia la mediocridad, hacia una vida donde estás ocupado, estimulado, conectado, pero absolutamente desconectado de ti mismo. Y sin claridad, no hay dirección real. Puedes moverte, puedes trabajar duro, puedes incluso lograr metas que otros aplauden, pero si esas metas no vienen de una visión interna alineada con tu esencia, tarde o temprano el vacío te alcanza. Porque el alma no se llena con logros externos. Se alimenta de propósito. De sentido. De autenticidad. Lo trágico es que muchos confunden movimiento con progreso. Corren, se esfuerzan, compiten, pero no tienen idea de hacia dónde van. Y cuando no tienes una visión clara, te conviertes en instrumento de la visión de otros. Trabajas para los sueños de quienes sí se tomaron el tiempo de definir los suyos. Eres reactivo, no creativo. Eres arrastrado por la corriente, no el que dirige la marea. Y esa es una de las formas más sutiles de esclavitud moderna, parecer libre, pero vivir bajo las decisiones mentales inconscientes de los demás. La claridad es un acto de rebelión silenciosa. Es apagar el ruido. Es desconectar del bombardeo constante de distracciones y regresar al centro. No porque sea cómodo, sino porque es necesario. Y eso implica incomodidad. Implica mirar el desorden interno sin adornos, sin filtros. Implica hacer preguntas radicales: ¿qué estoy haciendo realmente con mi vida? ¿A quién intento impresionar? ¿Qué parte de mí estoy traicionando cada vez que digo sí cuando quiero decir no? ¿Qué sueños enterré para poder encajar? Y ahí, en ese silencio incómodo, cuando se disipan las capas de ruido externo, empieza a emerger algo. No una respuesta clara como en las películas, no una epifanía con música de fondo. Al principio es apenas un impulso, una sensación. Un recuerdo de lo que alguna vez quisiste, de quién eras antes del miedo, antes del molde social, antes de que empezaras a vivir como si tuvieras algo que demostrar. Esa sensación es la semilla de la claridad. Pero si no la cultivas, muere. Porque el mundo está diseñado para mantenerte confundido. No porque sea malvado, sino porque un individuo confundido es fácilmente manipulable. Y entonces, aparece la disciplina de ver. No ver con los ojos. Ver con esa percepción interna que todos tenemos pero que pocos usan. Ver más allá de la inercia diaria. Ver lo que realmente importa. Ver lo que quieres construir cuando nadie te está mirando. Y para eso, necesitas detenerte. No huir hacia la siguiente meta. No saturarte con más información. Sino detenerte y sentir. Sentir lo que está alineado y lo que no. Sentir qué decisiones han sido tuyas y cuáles te heredaron sin preguntar. La claridad es violenta, porque rompe. Rompe la comodidad de las excusas. Rompe la narrativa que has usado para justificar tu parálisis. Rompe las relaciones que ya no reflejan tu camino. Rompe incluso tu identidad pasada, esa con la que te has identificado durante años, esa que otros esperan que sigas siendo. Pero esa ruptura es sagrada. Porque después del ruido, viene la visión. Y una visión clara, cambia todo. Mira la historia. Ningún visionario construyó desde la confusión. Walt Disney visualizó un mundo completo mientras dormía en bancos, sin dinero, sin respaldo, sin garantías. Martin Luther King hablaba de un sueño, no como una metáfora, sino como una visión tan clara que pudo sostenerla incluso cuando el odio lo rodeaba. Elon Musk lanzó cohetes mientras el mundo se burlaba, no porque era adicto al riesgo, sino porque su claridad era más fuerte que la crítica.
Esa claridad no era una emoción pasajera. Era una certeza construida a través del compromiso con una visión más grande que ellos mismos. Y tú tienes ese mismo acceso. No necesitas una revelación divina. Necesitas silencio. Necesitas honestidad. Y necesitas coraje. Coraje para elegir un camino, incluso cuando no ves el destino. Coraje para moverte aunque no tengas todas las respuestas. Porque eso es la claridad verdadera, no ver todo el camino, sino ver con certeza el próximo paso. Y tener la determinación de darlo sin garantías. No esperes más momentos perfectos. No sigas posponiendo tu visión por miedo al error. Lo opuesto a la claridad no es la oscuridad, es la indecisión. Y mientras permanezcas atrapado ahí, el universo no puede cooperar contigo. Porque no responde a quienes dudan. Responde a quienes eligen. A quienes definen. A quienes declaran, esto es lo que soy, esto es lo que quiero, esto es lo que construiré, cueste lo que cueste. Y una vez que haces eso, lo que parecía imposible empieza a organizarse a tu favor. Capítulo 5. Visión, el mapa que conquista lo invisible. Tener visión no es simplemente imaginar un futuro mejor, es vivir desde ese futuro antes de que exista, es sentirlo tan vívidamente en tu cuerpo, en tu respiración, en tus elecciones diarias, que el presente empieza a moldearse para alinearse con lo que proyectas. La visión es el mapa interno que transforma lo invisible en inevitable, no porque el mundo de afuera te lo garantice, sino porque tú has decidido no moverte ni un centímetro fuera de esa dirección, incluso cuando el camino se vuelve oscuro, confuso o brutalmente solitario. No se trata de visualizar una casa más grande, un auto más caro o una cuenta bancaria con más ceros, sino de proyectar una existencia con propósito, coherente, que desafíe la mediocridad con una identidad sólida y una causa que valga más que la aprobación social. La visión verdadera nace cuando ya no puedes seguir viviendo en el piloto automático de las expectativas ajenas, cuando el vacío de lo cómodo te empuja a construir algo que no existe aún, algo que nadie más puede ver, pero que tú sientes como una urgencia innegociable en lo más profundo de tu sistema nervioso. Cuando Thomas Edison imaginó una ciudad iluminada por electricidad, no tenía tecnología, ni financiamiento, ni consenso científico, lo único que tenía era una visión tan clara que pudo soportar 1000 fracasos sin perder un solo gramo de convicción. Y eso es lo que define a los visionarios, no la suerte, no el talento innato, no el carisma, sino una resistencia inquebrantable al olvido de lo que han visto en su mente. Porque en el mundo de los creadores, recordar tu visión es un acto de guerra contra la distracción. El gran error que comete la mayoría no es la falta de ideas, sino la falta de compromiso con una sola idea. Saltan de proyecto en proyecto, de sueño en sueño, como mariposas mentales, seducidos por la novedad pero aterrados por la disciplina. Y así, su energía se fragmenta, su tiempo se diluye, y su vida termina siendo una colección de comienzos sin final. Pero el que tiene visión no negocia con la dispersión. El que tiene visión camina recto aunque el camino serpentee. El que tiene visión elige cada día morir a lo superfluo, lo cómodo, lo fácil, para mantenerse fiel a una línea que solo él ve. No necesitas tener todos los pasos definidos. Necesitas tener una imagen tan clara, tan viva, tan nítida de tu destino, que tu subconsciente no tenga más remedio que reorganizar tu realidad en función de eso. La visión actúa como un imán cuántico, cuanto más precisa es, más poderosa se vuelve su atracción. No porque sea mágica, sino porque estructura tu atención, dirige tu energía, filtra tus decisiones, alinea tu fisiología con tus metas y convierte tus pensamientos en instrucciones operativas para tu entorno. Pero aquí está la verdad incómoda, no puedes mantener una visión poderosa con una vida construida en contradicción. No puedes decir que quieres libertad si cada día tomas decisiones desde el miedo. No puedes declarar un destino de grandeza si vives en ambientes que te envenenan, si mantienes relaciones que te apagan, si permites hábitos que te drenan. La visión no es un deseo, es un código. Y ese código exige congruencia. Porque la incoherencia interna cancela cualquier poder creador. Mira alrededor, cada gran transformación histórica comenzó con alguien que vio algo que los demás no podían, o no querían, ver. Martin Luther King no tenía un plan político detallado. Tenía un sueño. Un sueño que arrastraba siglos de cadenas mentales.
Un sueño que movía montañas porque nacía de una visión emocionalmente innegociable. Cuando ves así de claro, el universo se organiza. No para complacerte, sino para confrontarte, para forjarte, para prepararte para sostener aquello que has declarado querer manifestar. Porque eso también hay que entenderlo, la visión no es un premio. Es una responsabilidad. No basta con tenerla, hay que protegerla, nutrirla, actualizarla. Hay que tener conversaciones con ella todos los días. Hay que recordar por qué empezaste cuando nada parece avanzar. Hay que sostenerla incluso cuando todo el mundo te dice que es demasiado tarde, demasiado ambiciosa, demasiado distinta. Porque la visión no es para convencer al mundo. Es para construir uno nuevo. Y sí, habrá días donde la visión duela. Donde parezca absurda. Donde parezca distante. Pero justo ahí, en esos momentos donde el alma tiembla, es donde se mide tu compromiso. Cualquiera puede soñar en euforia. Pocos pueden persistir en silencio. Y los que lo hacen, los que aguantan, los que se alinean y ajustan y vuelven una y otra vez a su visión aunque el camino sea de espinas, esos son los que terminan dejando una huella. La visión no es una imagen mental aislada. Es una declaración de guerra contra todo lo que es falso. Es la manifestación de tu yo futuro extendiendo la mano hacia tu presente y diciéndote, ven. No importa cuánto tardes. Solo no te detengas. Y si escuchas esa voz, si la sigues sin distraerte, sin rendirte, sin posponer más, entonces ese futuro empieza a colapsar sobre tu presente. Y de pronto, lo que antes era invisible, se convierte en inevitable. Capítulo 6. Disciplina, el puente entre el deseo y la realidad. En un mundo saturado de deseos, intenciones, sueños y afirmaciones, la verdadera diferencia entre quienes viven una vida diseñada y quienes sobreviven atrapados en ciclos repetitivos no está en lo que quieren, sino en lo que hacen con consistencia cuando nadie los está mirando. La disciplina no es la fuerza bruta que obliga, sino la fidelidad sostenida a una visión incluso cuando la motivación ha desaparecido, incluso cuando el entusiasmo inicial se ha evaporado, incluso cuando el mundo ofrece excusas y distracciones disfrazadas de oportunidades. Es la decisión silenciosa, diaria, de alinear tus acciones con tu destino, no con tu estado de ánimo. Todos quieren cambiar su vida, pero pocos están dispuestos a cambiar sus días. Y la verdad, aunque duela, es que tu vida no cambia en un evento glorioso, no se transforma de golpe, no ocurre en un solo instante épico que se siente como una película. Tu vida cambia cuando empiezas a elegir de forma distinta una y otra vez en lo cotidiano, cuando desarrollas una relación inquebrantable con el compromiso, cuando entiendes que la libertad real no es hacer lo que quieres cuando te apetece, sino tener el coraje de hacer lo que debes, incluso cuando no te nace, incluso cuando duele, incluso cuando nadie te aplaude por ello. La disciplina es el músculo que mantiene viva la visión cuando las circunstancias intentan asfixiarla. No es algo con lo que naces, es algo que forjas, día tras día, elección tras elección, rechazo tras rechazo. Es la voluntad de decir no a lo que es inmediato, para decir sí a lo que es eterno. Es mirar a tus hábitos y enfrentarlos sin piedad. Porque tus hábitos no son solo rutinas, son los ladrillos con los que estás construyendo o destruyendo tu futuro. Si tienes grandes metas, pero hábitos débiles, estás viviendo en fantasía. Si dices querer una transformación, pero cada día postergas, dudas o eliges lo más cómodo, no estás comprometido con la meta, estás comprometido con tu versión actual, y por eso nada cambia. Muchos confunden disciplina con rigidez, con autocastigo, con una vida sin gozo. Pero en realidad, la disciplina bien entendida es el acto más puro de amor propio. Porque no estás renunciando al placer, estás eligiendo un placer más profundo, más alineado, más duradero. Estás dejando de reaccionar para empezar a construir. Estás decidiendo que tu yo futuro merece algo más que tu yo perezoso o distraído. Y eso no es sacrificio, es madurez. No estás perdiendo libertad, la estás reconquistando. Los grandes de la historia, aquellos que no solo soñaron, sino que moldearon civilizaciones, tecnologías, ideologías, entendieron que el genio sin constancia se diluye. Que la pasión sin estructura se disipa. Que la visión sin acción es solo una ilusión elegante. Nikola Tesla, aunque vivía en visiones mentales que parecían imposibles para su tiempo,
Pasaba noches enteras desarrollando cálculos, esquemas, experimentos sin recompensa inmediata. Bruce Lee no se convirtió en leyenda solo por su velocidad o técnica, sino por la brutal disciplina con la que entrenaba su cuerpo, su mente y su carácter. Simone Weil, filósofa y obrera, hablaba de la disciplina como una forma de purificación del alma, como el acto de domesticar la mente para que esté al servicio de una causa, no al servicio de su propio capricho. La disciplina no se trata de una vida perfecta, sino de una vida decidida. Una vida donde cada hora tiene dirección, donde cada movimiento tiene propósito, donde cada hábito, por pequeño que sea, es una afirmación silenciosa de quien estás decidiendo ser. Porque cuando lo haces bien, cuando realmente te comprometes con la disciplina como una forma de vida y no como una herramienta temporal, la realidad empieza a responderte. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Te conviertes en alguien que puede sostener resultados sin autodestruirse. Te conviertes en alguien que ya no necesita que el entorno cambie para actuar, porque tú has cambiado primero. Y eso es poder real. No el poder de dominar a otros, sino el poder de gobernarte a ti mismo. El poder de construir hábitos alineados con tu visión, no con tu estado emocional. El poder de mantener tu palabra, especialmente contigo mismo, porque entiendes que cada vez que la rompes, estás entrenando a tu mente para desconfiar de ti. Y una mente que no confía en su dueño es una mente fragmentada, confundida, sin dirección. Entonces sí, habrá días en los que será más fácil rendirse. Habrá mañanas en las que el cuerpo pedirá descanso, en las que la mente sugerirá excusas sofisticadas, en las que el mundo entero parecerá conspirar contra tu avance. Pero es justo ahí, en esos momentos donde todo dentro de ti pide tregua, donde se define tu identidad. No cuando estás motivado, no cuando es fácil, no cuando estás inspirado, sino cuando nadie lo ve, cuando todo cuesta, cuando solo tú sabes cuánto te estás exigiendo para mantenerte fiel a la versión futura que estás creando. Y cuando la disciplina se vuelve parte de ti, ya no es un esfuerzo, es un estilo de vida. Ya no necesitas recordar por qué empezaste, porque cada día es una reafirmación. Ya no necesitas probarle nada a nadie, porque la coherencia de tu camino habla por sí sola. Y así, poco a poco, paso a paso, sin ruido, sin espectáculo, te conviertes en eso que un día solo podías imaginar. Y esa es la verdadera alquimia. Capítulo 7. Acción, la fuerza que rompe la ilusión. En algún punto del camino, después de tener claridad, después de sostener una visión, después de construir disciplina, aparece el momento inevitable donde todo lo que has pensado, todo lo que has sentido, todo lo que has visualizado, debe traducirse en acción. No en intención, no en promesas, no en planificación interminable, sino en movimiento físico, en decisiones tangibles, en pasos que desafían la inercia mental y rompen la parálisis del análisis perpetuo. Porque sin acción, todo lo demás, la mentalidad, las creencias, la visión, se convierte en humo, en una arquitectura sofisticada que nunca toca la tierra, en una fantasía que se consume lentamente hasta que solo queda la frustración de lo que pudo haber sido. La acción es lo que diferencia al soñador del creador. El soñador puede imaginar mundos enteros, visualizar éxitos, inspirar a otros con palabras bellas, pero si no mueve una piedra, si no construye con las manos lo que ve en la mente, su mundo interno se convierte en una prisión. La acción es el puente entre dimensiones, el código que convierte lo etéreo en materia, el lenguaje con el que la conciencia habla al mundo físico. Y esa acción no tiene que ser grandiosa, no tiene que ser perfecta, no tiene que ser aplaudida, solo tiene que ser real, tiene que ser constante, tiene que ser alineada. El problema es que la mayoría espera actuar cuando sienta que está listo, cuando todo esté alineado, cuando el miedo se haya ido, cuando el entorno sea favorable. Pero ese momento, esa fantasía del instante perfecto, es precisamente lo que mantiene a millones atrapados en ciclos mentales eternos. Porque el miedo nunca desaparece del todo, las dudas siempre regresan, el entorno rara vez es ideal. Y es ahí donde el guerrero consciente entiende que la acción no depende de cómo te sientes, sino de lo que has decidido ser. Que actuar sin certeza es precisamente el acto que construye la certeza. Mira la historia de cualquier transformación profunda y verás que siempre comenzó con un acto pequeño, incluso torpe, pero cargado de intención.
Harriet Tubman no liberó esclavos porque tenía un plan maestro, sino porque un día eligió moverse. Elon Musk no lanzó cohetes porque sabía que todo saldría bien, sino porque eligió empezar. Oprah Winfrey no se convirtió en un ícono mundial porque esperó a sentirse segura, sino porque eligió actuar a pesar del rechazo, a pesar de la crítica, a pesar del dolor. La acción real no espera garantías. Es una afirmación radical de poder en un mundo que vive paralizado por la necesidad de certeza. Y tú, ahora, debes entender esto. Puedes tener la mentalidad más poderosa, la estrategia más perfecta, la visión más clara, pero si no actúas hoy, si no te mueves ahora, todo eso se desintegra. Porque el universo no responde a tus intenciones, responde a tu comportamiento. A lo que haces cuando nadie te obliga. A cómo manejas tu tiempo, tus palabras, tus decisiones, tus silencios. Porque ahí, en ese espacio invisible entre el pensamiento y la ejecución, es donde se juega el verdadero destino de una vida. La acción es incómoda porque te expone. Te pone frente a la posibilidad de fallar, de hacer el ridículo, de descubrir que no eres tan hábil como creías. Pero también es el único terreno donde puedes crecer. No hay evolución en la mente, solo hay posibilidades. La transformación ocurre en el cuerpo, en el sudor, en el error, en el intento. Es ahí donde rompes el patrón. Es ahí donde destruyes la narrativa de impotencia. Es ahí donde reescribes tu biología, donde te haces confiable ante tus propios ojos. Porque cada vez que actúas cuando podrías quedarte quieto, estás entrenando a tu mente para respetarte. Y sí, al principio será torpe. Tomarás decisiones equivocadas. Sentirás que nada se mueve. Pero el objetivo no es actuar perfecto. Es actuar con presencia, con conciencia, con una fidelidad absoluta al camino que has elegido. Es resistir la tentación de posponer. Es callar la voz interna que dice espera, mañana, cuando sea el momento. Porque el momento es ahora. No hay nada más real que lo que haces hoy con lo que tienes. Y si actúas hoy, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea en pequeño, estás enviando un mensaje al universo, pero más importante aún, estás enviando un mensaje a ti mismo. Te estás demostrando que puedes confiar en ti. Que tu palabra tiene peso. Que tu intención no es una decoración mental, sino una orden operativa. Ese es el inicio del verdadero poder, actuar aunque tiemble todo dentro de ti. Porque ahí, en esa elección, te estás arrancando de la víctima que fuiste y te estás convirtiendo en el creador que estás destinado a ser. Y cuando la acción se vuelve hábito, cuando se convierte en tu respuesta natural frente a la resistencia, la vida cambia. No de golpe. No con fuegos artificiales. Cambia de forma silenciosa pero irreversible. Como una semilla que germina sin ruido y un día rompe la tierra, y el mundo, de pronto, la ve. Capítulo 8. Adaptabilidad, el arte de bailar con lo desconocido. Si hay una habilidad que define la grandeza silenciosa de quienes trascienden los tiempos, los obstáculos y las crisis, no es la fuerza bruta ni el intelecto frío, sino la capacidad de adaptarse sin perder dirección, de reinventarse sin traicionarse, de moverse en medio del caos con la elegancia de quien ha dejado de resistirse al cambio y ha aprendido a bailarlo. Porque la vida no es una estructura estática, ni una fórmula a seguir, ni un guión a memorizar. La vida es un río en constante transformación, y si no aprendes a fluir con ella, te conviertes en tu propio peso muerto. Adaptarse no es ceder ante todo, no es convertirse en lo que el mundo exige para sobrevivir. Eso es sumisión, no evolución. La verdadera adaptabilidad es la habilidad de ajustar la estrategia sin perder el propósito, de cambiar la forma sin renunciar a la esencia. Es mirar una tormenta de frente y decir, no puedo controlar el viento, pero puedo ajustar mis velas. Es entender que cada vez que algo externo se rompe, tienes la opción de reconstruir desde un nivel más alto de conciencia o hundirte en la nostalgia de lo que ya no es. Porque el pasado no regresa, y esperar que todo vuelva a ser como fue, es una forma sutil de muerte. El mundo cambia, las reglas se rompen, los modelos caducan. Empresas gigantes caen porque no supieron adaptarse, no porque no tuvieran recursos, sino porque estaban demasiado apegadas a la forma antigua de hacer las cosas. Vidas enteras se hunden porque las personas siguen insistiendo en que el mundo sea como lo necesitan,
en lugar de transformarse en alguien que puede prosperar en cualquier mundo. Y esa es una diferencia brutal: el que sobrevive demanda condiciones, el que trasciende se convierte en condición. Adaptarse es comprender que el plan puede fallar, pero la misión no. Que el vehículo puede cambiar, pero el destino sigue siendo el mismo. Es soltar la rigidez de la identidad antigua y permitir que emerja una nueva, no como traición, sino como expansión. Es aceptar que, en muchos casos, lo que funcionó ayer puede ser lo que te detiene hoy. Y eso requiere humildad. Porque el ego siempre querrá repetir lo conocido, mientras que la conciencia te pide avanzar hacia lo desconocido, hacia lo incómodo, hacia lo que aún no controlas. El miedo al cambio no es realmente miedo al cambio, es miedo a perder control. Pero la verdad es que el control siempre fue una ilusión. Nadie controla el tiempo, nadie controla las pérdidas, nadie puede asegurar resultados. Lo único que puedes controlar es tu capacidad de respuesta, tu velocidad de adaptación, tu disposición a aprender más rápido que la vida te golpea. Y esa habilidad se entrena. No en los buenos tiempos, sino cuando todo se desmorona, cuando lo seguro desaparece, cuando lo estable se convierte en polvo. Adaptarse no significa resignarse. Significa evolucionar activamente. Significa mirar las piezas rotas y decidir crear algo mejor, más alineado, más auténtico. Significa escuchar las señales del entorno y ajustar sin perder propósito. Significa ser capaz de destruir tu vieja estrategia si ya no sirve, sin apegarte a ella por el simple hecho de haberla construido tú. Porque lo que ayer te salvó, hoy puede estar saboteando tu crecimiento. Mira a los grandes, a los verdaderamente grandes. Leonardo da Vinci no fue solo pintor. Fue ingeniero, anatomista, inventor, filósofo. No porque quisiera serlo todo, sino porque su mente se negaba a quedar atrapada en una sola forma. Nelson Mandela pasó de prisionero a presidente no porque las condiciones cambiaron, sino porque él cambió por dentro primero. Enfrentó décadas de encierro, pero jamás permitió que su mente quedara prisionera del resentimiento. Se adaptó, no para encajar, sino para construir. Para liderar. Para trascender. Y tú, ahora, necesitas entender algo con total claridad: lo que te trajo hasta aquí no te llevará al siguiente nivel. No es suficiente con ser constante si lo que repites ya no funciona. No es suficiente con ser disciplinado si estás enfocado en lo incorrecto. Adaptabilidad significa cuestionarte sin piedad. Replantearte sin miedo. Abandonar sin culpa lo que ya no está alineado. Porque si no lo haces tú, la vida lo hará por ti, y no siempre con delicadeza. Adaptarte no es cambiar cada semana de dirección. Es ser lo suficientemente firme para saber hacia dónde vas, pero lo bastante flexible para modificar el cómo. Es mantener tu alma intacta mientras todo alrededor muta. Es saber que tu esencia es indestructible, pero tu forma no debe serlo. Porque si te aferras a lo que ya pasó, te conviertes en una estatua. Y las estatuas no avanzan. Solo se erosiona lentamente hasta que se olvidan. Este mundo no es para los que se resisten. Este mundo está siendo reescrito, cada segundo, por aquellos que se adaptan con velocidad, con gracia, con visión. Por aquellos que entienden que cada desafío, cada interrupción, cada quiebre, es también una puerta. Una oportunidad. Una iniciación. Y quien entra por esa puerta sin esperar certezas, descubre que el universo siempre favorece al que se mueve. Capítulo 9. Resiliencia, el arte de reconstruirte más fuerte que antes. La mayoría cree que la resiliencia es simplemente resistir. Aguantar. Soportar el dolor. Permanecer en pie cuando todo colapsa. Y aunque esa imagen puede parecer admirable, la verdadera resiliencia no es solo la capacidad de permanecer firme ante la tormenta, sino la capacidad de dejar que la tormenta te destruya, y aún así reconstruirte con nuevas piezas, con un nuevo diseño, con una intención más elevada. La resiliencia auténtica no es pasiva. No es apretar los dientes esperando que pase el temporal. Es activa. Es estratégica. Es brutalmente consciente. Es la habilidad de observar los fragmentos de lo que fuiste y elegir, deliberadamente, cuáles partes volverán a vivir y cuáles deben quedar atrás para siempre. Porque lo que pocos dicen, y casi nadie enseña, es que el dolor, cuando es sostenido con coraje,
puede transformarse en la materia prima más poderosa que existe. No porque el sufrimiento sea noble en sí mismo, sino porque revela sin anestesia lo que antes era invisible. Te obliga a mirar de frente tus grietas. Te arranca las máscaras. Te reduce a lo esencial. Y ahí, en ese lugar incómodo, en ese espacio donde ya no puedes fingir, donde no hay audiencia, donde no hay premio, es donde se forja el acero interno que no se oxida con el tiempo. Los que han tocado fondo, los que han perdido, los que han caído en lo más oscuro de su historia personal y aún así eligieron volver a levantarse, no lo hicieron porque tenían más suerte. Lo hicieron porque en algún momento se dieron cuenta de que nadie más los salvaría. Que no vendría ningún milagro externo. Que si querían transformar el caos en poder, tendrían que entrar al fuego y caminar con él, no esquivarlo. La resiliencia comienza donde termina la ilusión de que la vida debería ser fácil. Comienza cuando aceptas que la adversidad no es una interrupción del camino, es parte del camino. Y no solo parte, es el tramo donde realmente se revela quién eres. Mira a quienes han cambiado el curso de su propia vida. No verás historias limpias. No verás líneas rectas. Verás quiebres. Verás rechazos. Verás ruinas. Pero también verás una elección, la de seguir. La de volver a escribir su narrativa. La de usar cada cicatriz como ancla y cada caída como punto de inflexión. Porque la resiliencia no es la ausencia de fractura. Es la decisión de no dejar que esa fractura te defina. Es declarar, incluso entre lágrimas, incluso con el alma rota, esto no será mi final. Esto será mi fuego. Y esa actitud, esa postura, esa firmeza emocional, no se entrena leyendo libros. Se entrena caminando por el desierto. Se entrena enfrentando los días en que no tienes fuerza para moverte, pero aún así te levantas. Se entrena en el silencio, en el rechazo, en la pérdida, en la confusión. Cada día en que decides avanzar cuando sería más fácil detenerte, estás reconstruyendo tu estructura interna. Estás desarrollando lo que pocos poseen, un sistema nervioso capaz de sostener dolor sin colapsar, capaz de sostener presión sin quebrarse, capaz de sostener incertidumbre sin rendirse. Y eso no te hace insensible. Al contrario, te hace más humano, más abierto, más compasivo. Porque cuando has caminado por tus propios infiernos, aprendes a reconocer el fuego en los ojos de los demás. Ya no juzgas. Ya no compites. Ya no presumes. Simplemente te conviertes en presencia sólida. En alguien que inspira sin decir una palabra, porque su sola existencia es prueba viviente de que se puede volver del abismo. Resiliencia no es negar el dolor. Es mirarlo con respeto y decir, tú no me dominas. Es permitirte llorar, pero no vivir derrotado. Es caer, pero no construir identidad desde la caída. Es recordar que lo que te pasa no es lo que eres. Que tus fracasos no son tu nombre. Que tus heridas no son tu legado. Y que cada vez que eliges seguir caminando, estás reescribiendo las leyes invisibles que rigen tu vida. Los árboles más fuertes son los que han enfrentado los vientos más feroces. Los que han aprendido a doblarse sin quebrarse. Y tú, si estás aquí, si estás leyendo, si estás sintiendo, es porque ya has pasado por cosas que otros no podrían ni imaginar. No estás roto. Estás siendo refinado. Estás siendo templado como un metal raro. Y esa alquimia, ese proceso brutal pero sagrado, está esculpiendo una versión de ti que no solo resistirá el futuro, sino que será capaz de liderarlo. Porque el mundo no necesita más personas brillantes pero frágiles. Necesita seres humanos completos, conscientes, con el coraje de volver a levantarse sin convertirse en piedra. Personas que puedan sostener poder sin volverse frías. Personas que puedan perderlo todo y aún así seguir dando. Personas que entiendan que la resiliencia no es dureza, es elegancia emocional. Es saber cuándo luchar, cuándo soltar, cuándo descansar y cuándo volver a empezar, sin rencor, sin miedo, sin autoengaño. Y esa persona, eres tú. No porque lo sientas ahora. No porque tengas todas las respuestas. Sino porque ya has sobrevivido a todo lo que una vez pensaste que te destruiría. Y eso te convierte no en víctima, no en superviviente, sino en creador. En arquitecto de tu propia resurrección. En testigo de tu propia eternidad.
Capítulo 10. Aprendizaje, la trascendencia a través del conocimiento integrado. Aprender no es acumular datos, no es repetir lo que otros han dicho, no es inflar la memoria con ideas robadas de libros, cursos o discursos ajenos. Aprender de verdad es permitir que la experiencia atraviese tus defensas, reconfigure tu percepción y transforme para siempre la forma en que ves el mundo, sobre todo, cómo te ves a ti mismo. No es una actividad intelectual superficial, sino una metamorfosis consciente. Aprender es morir a una ignorancia anterior, no por defecto, sino por decisión. Es aceptar que cada paso que das, si es con atención plena, puede revelarte algo que cambia tu estructura interna para siempre. La mayoría cree que aprender es un acto pasivo. Sentarse, escuchar, leer, tomar apuntes, repetir lo dicho. Pero ese tipo de aprendizaje, si no se integra, si no se encarna, si no modifica tu comportamiento, tu lenguaje, tus elecciones, no sirve de nada. Porque hay una diferencia abismal entre saber y entender, y una aún mayor entre entender y vivir. Saber que algo es importante no cambia tu vida. Lo que la transforma es actuar desde ese saber. Convertir la información en energía viva. Integrarla hasta que se vuelva parte de ti, parte de tu sistema nervioso, parte de tu identidad funcional. El verdadero aprendizaje no tiene miedo a destruir lo que antes creías. No está apegado a tener razón. No necesita defenderse. Aprende quien tiene el ego lo suficientemente domado como para admitir que estuvo equivocado. Aprende quien deja de buscar confirmar lo que ya cree y empieza a explorar lo que desafía su perspectiva. Aprende quien se expone al ridículo, al error, a la incomodidad, porque entiende que la sabiduría no se encuentra en la perfección, sino en el coraje de permanecer en lo desconocido el tiempo suficiente como para emerger con una verdad más amplia, más profunda, más real. Y no hablamos aquí solo de conocimiento técnico o académico. Hablamos del conocimiento que cambia tu frecuencia. Del conocimiento que te obliga a enfrentarte a ti mismo. Del conocimiento que no puedes ignorar una vez que lo has sentido. Porque hay cosas que una vez aprendidas, de verdad aprendidas, ya no te permiten vivir como antes. No porque te lo prohíban, sino porque lo viejo se vuelve intolerable. Porque esa nueva comprensión te reprograma desde dentro y lo que antes tolerabas ahora se vuelve ruido, lo que antes buscabas ahora te aburre, lo que antes temías ahora te impulsa. Y ese es el umbral que muchos evitan, el momento en que aprender te obliga a cambiar. Porque cambiar no es cómodo. Cambiar significa perder referencias, perder identidades, perder pertenencias. Pero también significa acceder a una realidad más coherente con tu esencia. Aprender, en este nivel, no es solo crecer. Es volverte más tú. Es descartar lo impuesto. Es abandonar lo heredado. Es soltar la sabiduría falsa, adquirida por repetición, para construir una sabiduría encarnada, construida por confrontación, por error, por intento, por experiencia vivida. Mira a los sabios verdaderos, no a los eruditos, no a los expertos llenos de teorías, sino a los que han vivido lo que enseñan. Verás en ellos una presencia distinta. No necesitan convencer. No necesitan adornar sus palabras. Hablan desde la autenticidad de quien ha atravesado procesos y ha regresado con cicatrices, no con diplomas. Enseñan sin imponer. Transmiten sin esforzarse. Porque no comparten conocimiento, comparten transformación. Y eso solo es posible cuando has aprendido con el cuerpo, con el alma, con el corazón abierto y la mente desarmada. En esta era, donde la información abunda y la sabiduría escasea, el aprendizaje real se convierte en un acto revolucionario. No por lo que aprendes, sino por cómo lo integras. Porque el mundo no necesita más gente informada. Necesita seres humanos transformados. Que puedan ver patrones donde otros solo ven caos. Que puedan unir lo lógico con lo intuitivo. Que puedan mirar una situación y no solo responder, sino responder con profundidad, con conciencia, con humanidad. Y eso exige presencia. Exige estar aquí, ahora, con total entrega. No aprendiendo para lucirte. No aprendiendo para escalar. Aprendiendo para servir. Aprendiendo para evolucionar. Aprendiendo porque sabes que todo lo que estás asimilando hoy te prepara para sostener un nivel mayor de propósito mañana.
Y porque sabes que cada lección bien vivida no solo te transforma a ti, sino que se convierte en una herramienta invisible que transforma a quienes te rodean. Así que no subestimes ninguna experiencia. No ignores ningún error. No descartes ningún desafío. Porque todo lo que atraviesas tiene la semilla de un conocimiento mayor. Y si lo ves, si lo tomas, si lo integras, estarás cada vez más cerca no solo de lo que quieres, sino de quien estás destinado a ser. Capítulo 11. Gratitud, el poder invisible que restaura tu dirección. En un mundo que corre, que exige más, que idolatra la velocidad, que glorifica el logro externo y mide la valía por acumulación, la gratitud se ha vuelto una rareza incómoda, muchas veces confundida con conformismo o romanticismo. Pero la gratitud verdadera no es una emoción blanda ni una simple cortesía social, es una fuerza estructural, una tecnología interior que reconfigura tu percepción del mundo, tu relación con el tiempo y tu capacidad de manifestar una vida alineada. Porque cuando practicas gratitud en profundidad, no estás ignorando tus heridas, estás honrando lo que esas heridas revelaron. No estás negando tu ambición, estás recordando por qué la tienes. La gratitud real no aparece solo cuando todo sale bien. Esa es la forma infantil del agradecimiento, la que depende del resultado. La gratitud madura, la que transforma vidas, la que cambia el ritmo interno de tu existencia, es la que se cultiva precisamente cuando el mundo parece haberte quitado todo. Es la que eliges en el medio del colapso. Es la que sostienes cuando nadie te ve. Es la que emerge no desde la emoción efímera, sino desde la decisión radical de ver la verdad completa, que incluso en el dolor hay regalo. Que incluso en la pérdida hay reordenamiento. Que incluso en la espera hay sabiduría. No hay acto más revolucionario que agradecer sin condiciones. Porque cuando agradeces, estás afirmando que ya tienes. Que no estás incompleto. Que no dependes de una validación futura para reconocer la abundancia que ya está en ti. Y esa afirmación interna cambia tu frecuencia. Reordena tu fisiología. Abre canales de percepción que permanecen cerrados para la mente que solo ve carencia. Porque el problema nunca fue la falta externa, fue la programación interna que entrenó tus ojos para ignorar lo que ya era suficiente. Mira con atención. Cada momento de tu vida contiene millones de detalles que podrías agradecer, pero que tu sistema nervioso, entrenado para la supervivencia y el logro, ignora sistemáticamente. La capacidad de ver lo que tienes es una habilidad que se entrena, y como toda habilidad, requiere repetición, conciencia, intención. Porque si no la entrenas, lo que predominará es la escasez, no como una condición objetiva, sino como una distorsión perceptual. Y esa escasez interior crea ansiedad, crea apego, crea competencia destructiva. Pero cuando entrenas gratitud profunda, tu estado base cambia. Y desde ese estado, todas tus decisiones se vuelven más sabias. La gratitud no es una herramienta para sentirte bien, es una brújula. Te muestra, en medio del caos, lo que sigue intacto. Te recuerda, cuando todo se mueve, dónde está tu centro. Y desde ahí, puedes reconstruir con claridad, con dirección, con humildad. Porque quien agradece lo que aún tiene, puede ver las posibilidades ocultas en lo que perdió. Puede extraer poder del pasado, no como un ancla, sino como una plataforma. Muchos buscan abundancia creyendo que eso significa más. Más dinero. Más éxito. Más reconocimiento. Pero la abundancia real no se mide en cantidad, sino en capacidad de percepción. Hay personas que tienen todo y viven en vacío. Y hay personas que, con poco, irradian plenitud. ¿La diferencia? Gratitud integrada. No como práctica puntual, sino como forma de estar en el mundo. Porque cuando agradeces cada paso, cada error, cada persona, cada ruptura, cada lección, cada respiro, entonces te conviertes en alguien que ya ha ganado. Y desde ahí, el juego de la vida cambia. Los grandes que trascendieron no fueron los que acumularon más. Fueron los que permanecieron presentes. Nelson Mandela, encarcelado por décadas, emergió con gratitud, no por el encierro en sí, sino por lo que descubrió dentro de sí mismo durante ese tiempo. Viktor Frankl, en los campos de concentración, escribió sobre el sentido de la vida precisamente porque eligió encontrar algo por lo cual agradecer cada día, incluso cuando el horror era constante.
Y si ellos pudieron cultivar gratitud en medio del infierno, ¿qué excusa queda para nosotros en tiempos de incomodidad pasajera? La gratitud no te vuelve débil. Te vuelve indestructible. Porque ya no vives condicionado por lo que falta, sino anclado en lo que permanece. Ya no reaccionas desde la carencia, sino que eliges desde la suficiencia. Y desde ahí, todo lo que llegue es añadido, no necesidad. Todo logro es expansión, no sustituto. Todo regalo es celebración, no compensación. Y no se trata de repetir frases vacías. Se trata de sentir. De mirar a tu entorno, a tu cuerpo, a tus procesos internos y encontrar ahí algo que puedas honrar. No porque todo sea perfecto, sino porque tú has decidido ver con nuevos ojos. Has decidido que el milagro no es que las cosas salgan como quieres. El milagro es que estás vivo. Y desde esa base, puedes construir una vida tan clara, tan rica, tan profunda, que no necesite adornos para tener sentido. Porque la gratitud, cuando es real, se convierte en una presencia que te acompaña incluso en la oscuridad. Y entonces descubres algo que nadie puede arrebatarte, el poder de decidir cómo te relacionas con cada segundo de tu existencia. Y esa decisión, sostenida con fidelidad, cambia tu energía, y con el tiempo, cambia tu destino. Capítulo 12. De hombre a creador, el renacimiento del ser consciente. Llega un momento en la vida, si has estado realmente presente, si has caminado de verdad a través de la oscuridad, del miedo, del ego, de las ideas heredadas y del dolor propio, en el que comprendes con una claridad absoluta que ya no puedes seguir viviendo como antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Porque ya no puedes seguir reduciendo tu existencia a un conjunto de rutinas, roles sociales y metas superficiales que no tocan tu alma. Porque ya no puedes ignorar la voz que desde dentro susurra que hay algo más, y ese más no está allá afuera, en el mundo material, sino aquí, en ti, esperando ser despertado. No has recorrido este camino solo para aprender a pensar diferente. No has llegado hasta aquí solo para sentirte inspirado durante unos minutos. Has venido a recordar. Has venido a redescubrirte. Has venido a activar en ti la conciencia de que no estás aquí para reaccionar a la realidad, sino para crearla con cada pensamiento, cada decisión, cada frecuencia que emites. Has venido a romper con la programación que te enseñó a verte como un accidente biológico, como una cifra estadística, como una función en un sistema que no te reconoce. Has venido a mirar el espejo interno y a declarar, con todo tu ser, yo soy origen. Yo soy causa. Yo soy creador. Y esta declaración no es retórica. Es sagrada. Porque una vez que la haces de verdad, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes esconderte detrás de tus heridas. Ya no puedes seguir jugando el juego de la víctima sofisticada. Porque has visto la maquinaria interna de la realidad. Has comprendido que el universo entero responde no a lo que quieres, sino a lo que sostienes como verdad en tu campo vibratorio. Has comprendido que cada emoción sostenida, cada pensamiento cultivado, cada acción alineada, es una instrucción energética que el campo cuántico obedece sin juicio, sin demora, sin error. Y entonces despiertas. Y al despertar, el pasado pierde poder. Porque comprendes que todo lo que fue solo tenía el propósito de traerte aquí. Cada fracaso, cada traición, cada silencio, cada noche sin respuestas, eran los ladrillos que te construyeron. No para destruirte, sino para templarte. Para prepararte. Para forjar en ti una mente clara, un corazón abierto, una voluntad que ya no negocia con la inercia. Y desde ese lugar de lucidez radical, comprendes que no viniste a sobrevivir esta vida. Viniste a encenderla. A irradiarla. A transformarla con tu presencia. Ser creador no es una profesión. Es una postura existencial. Es saber que en cada segundo puedes alterar la trayectoria de tu historia si decides hacerlo. Es asumir que tienes acceso a una fuente infinita de sabiduría, no cuando leas el libro correcto, no cuando encuentres el mentor perfecto, sino ahora, cuando callas el ruido y escuchas lo que siempre estuvo, tu guía interior. Esa inteligencia silenciosa que no grita, que no impone, pero que jamás falla. Esa que siempre supo quién eres, aunque tú lo hayas olvidado. Y lo más poderoso es que ser creador no significa que no habrá dolor.
No significa que todo será fácil. Significa que incluso el dolor se vuelve parte del arte. Que incluso la pérdida se transforma en materia prima. Que incluso los días grises se integran en el mural más amplio de tu propósito. Porque el Creador no escapa del mundo. Lo trasciende desde dentro. No niega su sombra. La abraza, la observa, la convierte en combustible para elevarse más allá del personaje que una vez creyó ser. Y cuando llegas aquí, al centro de este entendimiento, comprendes que el poder nunca estuvo fuera. Que no necesitas más herramientas, más técnicas, más motivación. Necesitas decisión. Necesitas declarar con el cuerpo, con el alma, con la respiración misma: todo lo que he sido me ha traído hasta este instante. Y desde aquí, renazco. Porque eso es lo que haces en este momento. Renaces. No como una nueva versión mejorada de tu viejo yo, sino como alguien que ya no se compara, ya no se fragmenta, ya no se justifica. Alguien que simplemente es. Que simplemente sabe. Que simplemente crea. Y con esta claridad, con esta certeza, con esta visión encarnada, caminas distinto. No porque busques validación, sino porque sabes que cada paso es una manifestación viva de tu poder. Hablas distinto. No para convencer, sino para transmitir frecuencia. Actúas distinto. No para cumplir expectativas, sino para expresar lo que te habita. Porque cuando eres creador consciente, ya no necesitas permiso. Ya no necesitas evidencia. Ya no necesitas esperar. Has recordado quién eres. Y eso, lo cambia todo. El viaje no termina aquí. Porque ser creador no es un punto de llegada, es un ciclo que se expande. Cada día es una nueva creación. Cada interacción, una oportunidad. Cada silencio, una semilla. Pero ahora caminas sabiendo que el universo no está allá afuera. Está en ti. Está contigo. Es parte de ti. Responde a ti. Porque tú eres parte de su código. Y cuando lo entiendes, ya no le pides a la vida, se la entregas. Y esa entrega, absoluta, lúcida, total, es la forma más alta de poder. La que no controla, pero transforma. La que no exige, pero magnetiza. La que no domina, pero irradia. Y esa es la fuerza que el mundo necesita. Ahora. No mañana. No después de otro curso, otra excusa, otro retraso. Ahora. Porque si estás aquí, si has escuchado, si has sentido, ya no eres el mismo. Eres origen. Eres causa. Eres creador.